Bueno, en esta última presentación quiero agradecerles por haberme escuchado, a los que escucharon las presentaciones anteriores y a los que no, ofrecerles que las escuchen porque me parece que tienen un interés especial, ya que todas las lecciones emitidas en este programa están interrelacionadas. Así que los convido a hacerlo, aquellos que no la vieron, y por supuesto, una vez más decirle que formo parte de un programa educativo que intentamos llevar a todo el mundo en distintos idiomas. Siempre recordarles que queremos que usted tenga presente que esto es solamente desde el punto de vista informativo y no queremos lesionar la comunicación con su profesional de confianza. Por eso no recomendamos nunca ni productos, ni procedimientos, ni médico alguno, y sugerimos siempre consultar a su profesional de confianza. En esta última presentación hablaremos de la úlcera venosa y el manejo que debe tener esta úlcera venosa. En estos días de confinamiento queremos compartir un interesante trabajo del año 2011 donde habla de la relación que hay entre las actividades de prevención, los factores psicosociales y la recurrencia de la vena varicosa y la úlcera venosa de la pierna. Es necesario educar al paciente para que tenga un correcto automanejo, lo que causa una significativa reducción de la recurrencia de la úlcera. Las recomendaciones son 1 hora por día al menos de elevación de la pierna. En lo personal me gustaría que lo puedan hacer más veces, 6 veces por semana de uso de media elástica adecuada, siempre tiene que ser una media que sea adecuada, es decir, si usted tiene varices, o sea, lo que es un C2, va a usar medias de más de 20 milímetros de mercurio, pero en los estadios 3 o más necesita usar medias de más de 30 milímetros de mercurio. O sea, si usted tiene edema asociado a las varices, va a tener que usar medidas de 30 milímetros de mercurio, sobre todo si ya tuvo una úlcera previa. Y un correcto cuidado de la hidratación de la piel ayudaría, asociado al ejercicio, a no tener una recidiva varicosa o distanciaría la probabilidad de tenerla. No piense que es un problema infrecuente el tema de la úlcera venosa. Como usted puede ver en la pantalla, más del 1% o alrededor del 1% de las personas pueden padecer una úlcera venosa abierta por más de 2 semanas y que ocurre en presencia de una enfermedad venosa crónica. Sin embargo, la insuficiencia venosa es una enfermedad sincrónica, pero es bilateral. ¿Qué quiere decir? Que siempre se afecta primero una pierna, pero si lo dejamos, evoluciona terminando afectando inexorablemente a la otra pierna. Lo mismo ocurre con la úlcera venosa, termina afectando a la otra pierna. Por ejemplo, si observamos a personas mayores que hoy son objeto de una cuarentena estricta y en estos las úlceras venosas alcanzan al 2%, debemos extremar los cuidados a este sector, ya que se verían imposibilitados de asistir a un ámbito hospitalario por el riesgo de contagio. Entonces, por favor, no nos quedemos dormidos, estemos atentos a prestarle atención a este hecho que no es un hecho menor. Hay que cuidar a los pacientes con úlcera, sobre todo en estos momentos de aislamiento social, porque no es fácil el manejo y sobre todo para las personas mayores, como mencionamos anteriormente. Un 69% de las personas pueden tener una recurrencia varicosa y mucho más si estas son de elevada edad. Debemos tener en cuenta qué tipo de elementos debemos ver en una úlcera. En una úlcera venosa nosotros tenemos que controlar el lecho de la úlcera,
los bordes de la úlcera y la piel circundante, cada uno de estos con sus características. El lecho de la úlcera respecto a la secreción, esta puede ser serosa, puede ser sanguinolenta, serosanguinolenta o purulenta. En las primeras puede observarse, sobre todo en la que es serosa, es importante el manejo de ese exudado, de esa cantidad de líquido. Esto es muy importante. En las sanguinolentas uno ya presupone que está en la etapa de curación cuando el lecho está más rutilante, más sangrante, entonces con las repetidas curaciones pueden abrirse pequeños vasos y esto no es malo. Hay otros casos en que la úlcera, que son resistentes a la curación y que son úlceras, las que se llama complejas, puede observarse como fenómenos trombóticos en los bordes de la herida, y esto como coagulitos en los bordes de la herida, y esto quiere decir que se van abriendo, se está abriendo la piel y se están produciendo aberturas de los vasos, de los capilares sanguíneos que tienen esa piel. O sea, no es un signo de buen pronóstico entonces, porque quiere decir que está progresando la enfermedad. Los seros sanguinolentos, hay que tener presente que las úlceras con escasos secreción o seros sanguinolentos muchas veces tiene que ver con la falta de, de irrigación de esa pierna. Mucho más cuando nosotros encontramos un tejido necrótico alrededor. Los, la secreción purulenta es una secreción más bien verdosa o marronada o amarillenta, que lo que nos indica es que hay contaminación. Si el tejido vecino está inflamado, está colorado, está rutilante, como si fuera un proceso inflamatorio asociado, es muy probable que tenga una infección de la úlcera y en ese caso sí se requiere antibiótico. Pero muchas veces esta sensación, este tejido, este material que impresiona un poco con olor feo, no quiere decir que sea un lecho purulento, es un lecho secretante, pero es por las curaciones oclusivas que se hacen, que a veces se dejan varios días. Esto no quiere decir que esté infectado. Eso se ve cuando uno hace el lavado y se evalúa por la condición del tejido circundante. En cuanto a las características de la secreción, puede no tener ninguna secreción y ser seco, hay que tener cuidado porque con esto, porque puede estar diciendo una lesión seca es una lesión que generalmente no está curando adecuadamente. Siempre tenemos que tener una humedad controlada. Las úlceras nunca se deben curar de manera, se deben dejar al aire o secarlas con secador o hacer curas secas. Jamás poner una gasa o dejar seco o ponerle alcohol. Hay un dicho que dice, nada que pongas en tu ojo, pongas en una úlcera. Para que ustedes se den cuenta, las úlceras deben lavarse solo con el suero fisiológico y no usar jabones ni usar ningún producto que pueda lesionar. Estamos hablando del lecho de la úlcera. La piel circundante sí se puede higienizar. De hecho, recomendamos que el paciente entre al baño con la úlcera muchas veces y se pueda lavar, excepto esas úlceras gigantes, que en ese caso sí preferimos esperar. En lo que se refiere, decíamos, entonces, al lecho, el lecho puede ser rojo, rutilante, puede ser rosado, que es el lecho que está hipotrófico, es decir, que no tiene una buena irrigación, y esto es un problema porque posiblemente tenga un problema arterial o vasculítico asociado, es decir, de la microcirculación o de la macrocirculación, pero de la parte arterial, es decir, que la sangre no le llega. El otro lecho puede ser el lecho, como decíamos antes, necrótico o sucio. Ese es un lecho o vidrioso, como puede verse en la imagen, que tiene un tejido de granulación exuberante. Estos
en general tejidos, hay que removerlos. Y ni que hablar del tejido necrótico, que siempre es conveniente buscar la manera de removerlo a través de cremas hidrolíticas, o sea, que generen con enzimas que digieran ese tejido, o hacerlo en forma mecánica. Varios elementos se pueden usar, pero su médico le dirá exactamente qué es lo que tiene que usar. En cuanto a la secreción, decíamos, puede no tener secreción, puede ser una secreción escasa, puede ser mínima, que llega al 25% del apósito, que cubre el 25% del apósito, moderada, entre 25 y 75, y una secreción muy abundante que supera el 75%. Esto es importante para saber qué tipo de apósitos tenemos que usar para cubrir el lecho de la úlcera. Hay apósitos que absorben mucho más secreción que otros, entonces es importante saber cuánta secreción tiene para saber qué tipo de apósitos usar. En cuanto a la viscosidad que tiene que tener esa secreción, es importante saber que puede tener una baja viscosidad o una alta viscosidad. Siempre la baja viscosidad es de mejor manejo. En la alta viscosidad tenemos que evaluar que esa alta viscosidad no sea producto, por ejemplo, de un problema eh, de tejido desvitalizado o cuando hay un foco purulento asociado. Es importante conocer los olores que tienen estos. Y si bien usted no puede evaluar todo esto, si tiene un olor parecido a la materia fecal, es por un germen que se encuentra a ese nivel y que le está produciendo eso. Otras veces tiene un olor como a tejido muerto, que es un olor muy fétido, bien el olor típicamente del tejido que está podrido, y eso es un olor demasiado fuerte, y es que está hablando de un foco de falta de vitalidad, de un foco necrótico a ese nivel, y hay que cuidarlo. Otras veces hay olores muy característicos que corresponden a un germen que se llama Pseudomonas, que es un germen bastante particular, y el médico puede diagnosticarlo con suma facilidad. Pero cuando usted lo huele y lo vuelve a oler, sabe que tiene ese mismo germen, es muy característico. El time es un método que usamos los médicos para manejarle el tejido, la infección y la inflamación, el exudado, los bordes de la herida y, por supuesto, la piel circundante. Es muy importante cuidar la piel circundante para que la úlcera no progrese. Usted puede tomarle una foto a su pierna, y con esto, en estos momentos que corren, por lo menos puede acercarle esa foto para que su profesional de confianza le diga qué podría hacer, si usted puede hacer una consulta online. Es importante saber que usted puede usar un balde para el lavado, o puede hacer un lavado directo, pero lo más importante es que debe hacer correr los líquidos. Cuanto más arrastre tenga ese tejido, más vamos a barrer todas las células necróticas y todo el exudado que pueda tener, y todas las células, todas las bacterias que pueda tener entre curación y curación. Decíamos anteriormente que el ejercicio es fundamental, y esto lo puede ver en el video 3. Es importante saber para los pacientes, sobre todo para aquellos pacientes añosos, que hay algunos dispositivos que son con velcro reajustables y que tienen una forma cómoda de poder usar. Son difíciles de conseguir en nuestro medio, y por cuestiones de costos, pero son muy, muy útiles y vale la pena tenerlos en consideración. El uso es como se muestra en la pantalla. Primero se pone una malla tubular suave para que no esté directamente en contacto con la piel. Esta estructura primero se ajusta en la parte de arriba, después se va sumando las otras partes, tratando de que no quede arrugado el tejido. Una vez que se pone la primera vez, ahí se empieza después a reacomodar desde abajo hacia arriba. Es importante saber que no tienen que quedar esos pliegues en el medio,
y tiene que quedar de esta manera, y siempre tenemos un medidor para saber qué presión le queremos dar, si 20, 30, 40 o 50 milímetros de mercurio, y eso nos lo va a decir el profesional actuante que le recomienda este dispositivo. Este dispositivo es muy útil porque es muy cómodo para usted y muy fácil poder controlar la presión. ¿Qué ventaja tienen estos dispositivos? A diferencia de los vendajes que nosotros hacemos multicapa con muchas vendas. La ventaja que tiene esto es que aquellos vendajes que dejamos por una semana, en general, cuando el edema se reabsorbe, lo que pasa es que rápidamente la presión baja porque esa estructura es rígida. En cambio, con este sistema, el mismo paciente puede ir reajustándolo para ir disminuyendo cada vez más el edema que tiene en su pierna. Y es muy cómodo de poner, puede agregarle una media arriba para que, como ve ahí, para que no se hinche el pie. La media esa es hasta el tobillo. Es bastante cómoda y la puede sacar cuando necesita. Acá tenemos la manera de colocación. Finalmente queremos recordarles cualquier duda que usted tenga respecto a cualquier situación que le parezca extraña o que no le parezca real, envíenosla porque nosotros queremos combatir las noticias falsas. Muchas gracias, los convidamos a nuestros próximos eventos, tanto en Buenos Aires como en Dubái, donde vamos a hablar de todos estos temas y usted puede seguirnos a través de las redes. Recuerde siempre inscribirse en nuestra página web. Muchas gracias a todos.